Vamos a estudiar una partida muy interesante. La partida comenzó con las jugadas D4, caballo F6, caballo F3, G6, alfil F4, alfil G7, E3. Ahora las negras se enrocaron, las blancas contestaron alfil E2 y las negras hicieron D5, entrando en la defensa Grunfeld. La partida siguió H3, controlando la casilla G4 y preparándose para poder retirarse con su alfil a la casilla H2, aunque ya hemos visto que esta jugada en realidad es una pérdida de tiempo porque las negras no pueden capturar el alfil. La partida siguió C5, atacando el punto D4, y las blancas lo defendieron con C3, formando el típico triángulo del sistema Londres para impedir que el alfil de G7 se active. Las negras hicieron ahora dama B6, atacando el punto B2, y las blancas lo defendieron con la jugada dama B3. La partida siguió caballo C6, desarrollando el caballo, y las blancas continuaron caballo BD2, desarrollando el caballo y controlando la casilla E4. Las negras hicieron ahora C4, atacando a la dama blanca, y las blancas hicieron la jugada dama A3, una jugada que ya conocemos y que permite un rápido B3. Ahora las negras hicieron dama D8, con idea de contestar a la jugada B3 con B5 y poder reforzar así el peón de C4. La partida siguió B3 y después de B5, ahora las blancas se enrocaron, y si ahora las negras hicieran alfil F5, completando el desarrollo de sus piezas, las blancas podrían continuar G4, atacando al alfil negro, y ahora no es posible alfil D3, porque las blancas continuarían alfil por D3, y después de C por D3, el peón en D3 quedaría muy débil y alejado de su ejército, y las blancas lo podrían capturar. Así que después de la jugada G4, las negras tendrían que retirarse con su alfil, con alfil D7, pero las blancas continuarían B por C4, y después de B por C4, las blancas continuarían torre a B1, ocupando la columna abierta, y debido a que el alfil de F4 es un alfil muy fuerte, las negras no van a poder oponerse a la ocupación de la columna por parte de las blancas. Así que las blancas tienen ventaja. En la partida, después del enroque de las blancas, las negras hicieron caballo D7, que es una típica maniobra para poder hacer la ruptura E5 y tratar así de romper en el centro y activar el alfil de G7. La partida siguió B por C4 y después de B por C4, las blancas contestaron E4, rompiendo los peones negros en el centro. Así que las negras no pueden hacer la jugada E5 y tuvieron que conformarse con la jugada E6 para defender el peón de D5. Ahora las blancas hicieron dama D6, amenazando capturar el caballo en C6 y amenazando capturar también en D5. Así que con esta jugada las blancas fuerzan el cambio de damas y van a llegar a un final muy favorable. La partida siguió caballo B8 para defender el caballo y defender el peón, y después de dama por D8, torre por D8, las blancas continuaron torre F B1, ocupando la columna abierta, y van a jugar en el flanco de dama, aprovechando que el alfil de G7 está inactivo y está chocando contra un muro. Las blancas quieren avanzar su peón hasta A5 y si les dejan hasta A6 para ganar espacio en el flanco de dama, y las blancas ya están mejor. La partida siguió alfil A6 y ahora las blancas hicieron una maniobra muy interesante con alfil D1 para recolocar su alfil en la casilla A4 y así activarlo, ya que N2 estaba algo pasivo. La partida siguió caballo D7 y después de E por D5, E por D5, las blancas continuaron alfil A4 y el alfil de las blancas se ha activado y las blancas están mejor. La partida siguió torre a C8 y ahora las blancas hicieron la jugada alfil B5, que es una jugada estratégica muy profunda. Las blancas cambian su buen alfil por el mal alfil de las negras, pero lo que van a conseguir es debilitar el punto D5, ya que el alfil no lo podrá proteger, y también eliminan al alfil de A6, que es el defensor del punto B7, y las blancas podrán penetrar en la posición negra. Ahora las negras no pueden evitar el cambio de alfiles con alfil B7, porque las blancas continuarían alfil por C4 y ya ganarían un peón. Así que después de la jugada alfil B5, las negras tuvieron que hacer alfil por B5 y después de torre por B5, las blancas están amenazando capturar el peón de D5 y van a poder también invadir por la casilla B7.
Las negras respondieron caballo F8, defendiendo el peón de D5, y las blancas continuaron con G4, comenzando a expandirse en el flanco de rey. Las negras continuaron caballo E6, atacando al alfil blanco, y después de alfil G3, ahora las negras tenían una posibilidad muy interesante con la jugada caballo por D4. Las negras sacrificarían una pieza, pero obtendrían unos peones pasados muy fuertes. Después de caballo por D4, alfil por D4, la partida seguiría C por D4 y después de caballo por D4, las negras amenazan a la torre de B5 y después de torre B7, las negras podrían continuar C3, avanzando sus peones y atacando el caballo de D2. Después de caballo B3, las negras continuarían caballo E2 jaque y después de rey F1, las negras continuarían caballo por G3 jaque y después de F por G3, las negras continuarían D4 y los peones pasados de las negras serían muy peligrosos. Sin embargo, después de la jugada alfil G3, las negras hicieron torre D7, intentando impedir la invasión de la torre blanca, a lo que las blancas contestaron torre E1 y después de H6, ahora lo correcto sería rey G2 para defender la casilla F3 y previniéndose contra el posible sacrificio en D4. Sin embargo, después de la jugada H6, las blancas hicieron caballo F1, lo que permite a las negras sacrificar en D4. Por ejemplo, ahora sería muy interesante alfil por D4 y no sería posible C por D4 porque las negras continuarían caballo por D4 y después de caballo por D4, caballo por D4, las negras amenazan a la torre de B5 y también amenazan dar jaque en F3 que ganaría material. Así que por eso era necesaria la jugada rey G2. Sin embargo, en la partida, después de la jugada caballo F1, las negras hicieron rey H7 y ahora las blancas sí que hicieron la jugada rey G2, con lo cual el sacrificio en D4 ya no vale. Ahora, por ejemplo, alfil por D4 no es posible porque seguiría caballo por D4 y después de caballo por D4, C por D4, las negras continuarían caballo por D4, pero solamente atacan a la torre y no a la torre y el jaque en F3. Así que las blancas tendrían tiempo de defenderse con torre A5 y después de C3, que sería la única opción para las negras, la partida podría seguir alfil E5, atacando al caballo en D4, y después de caballo C6, la partida seguiría torre C5, y los peones negros están perfectamente controlados, y las blancas están con ventaja. Por ejemplo, en caso de D4, las blancas continuarían torre D1, y ahora el peón no puede avanzar porque entonces se perdería el peón de C3, y el caballo no puede mover porque está clavado ya que se perdería la torre en C8. En la partida, después de la jugada rey G2, las negras hicieron alfil F6 y las blancas contestaron caballo E3, amenazando capturar el peón de D5. Las negras lo defendieron con torre CD8 y las blancas continuaron caballo C2 con la idea de hacer la jugada A3 para luego llevar el caballo a la casilla B4 y luego el caballo de F3 lo podrían recolocar mediante caballo de 2, F1 y caballo de 3 y la presión sobre el peón de D5 sería muy fuerte, así que obligaría a las negras a cambiar en B4, con lo cual las blancas podrían capturar con el peón de A y reforzarían la posición de sus peones, abrirían la columna A para atacar contra el peón de A7 y las blancas estarían ganando. La partida siguió torre E8 y las blancas continuaron con su plan con la jugada A3. Ahora las negras hicieron alfil E7 y la partida siguió caballo B4, amenazando el peón de D5, a lo que las negras contestaron alfil por B4 y después de A por B4, la torre en B5 parece mal situada, pero las negras no tienen modo de explotar esta circunstancia. La partida siguió F6, controlando la casilla de 5 para evitar los saltos del caballo blanco y preparándose para acercar el rey hacia el centro. La partida siguió torre A1 y después de rey G7, las blancas continuaron H4, amenazando avanzar con G5 para eliminar el peón de F6 y poderse así adueñar de la casilla E5. Ahora las negras no podrían hacer G5 porque entonces la casilla F5 quedaría muy débil y las blancas podrían continuar torre A6 atacando el caballo en C6 y luego podrían recolocar el caballo hasta la casilla de 3 mediante caballo de 2, caballo F1 y caballo de 3
desde donde atacaría el peón de D5 y también podría saltar en algún momento a la casilla F5. Las blancas estarían ganando. Por eso, después de la jugada H4, las negras hicieron rey F7, pero la partida siguió torre A6, atacando al caballo en C6. Las negras lo defendieron con torre C8 y ahora las blancas continuaron con G5, que sacrifica un peón, pero quita el peón de F6 para poder acceder a la casilla E5. La partida siguió H por G5 y después de H por G5, ahora sería un grave error F5, porque las blancas ganarían material con torre por C6, ya que después de torre por C6 las blancas continuarían caballo E5 jaque y luego van a capturar una torre y las blancas ganan. Por eso, después de la jugada H por G5, las negras continuaron caballo por G5 y después de caballo por G5 jaque, F por G5, las blancas ahora tienen acceso a la casilla E5 y quedan con ventaja. La partida siguió torre C5, amenazando capturar el caballo en C6, así que las negras respondieron caballo E7 para defender el caballo y las blancas continuaron alfil E5 y las blancas dominan completamente el tablero. Ahora no sería posible torre por C5 porque las blancas continuarían D por C5 y luego van a poder avanzar su peón pasado y las blancas estarían ganando. En la partida, después de la jugada alfil E5, las negras continuaron torre F8, a la que las blancas continuaron torre C A5, amenazando capturar el peón de A7. Ahora no sería posible caballo C8 para defender el peón, porque las blancas continuarían torre F6 jaque, y después de rey E8, las blancas continuarían torre por G6, y los peones negros están muy débiles y van a caer. Después de, por ejemplo, torre F7, amenazando capturar en F2, las blancas simplemente lo defenderían con alfil G3, y están amenazando capturar en G5 y capturar en D5. Después de torre F5 para defender los dos peones, las blancas podrían continuar torre C6, amenazando capturar el caballo negro, y si el caballo negro se quita, podrán capturar en A7. Y las blancas también están amenazando la maniobra torre C5 para capturar el peón de D5. Por ejemplo, si ahora las negras hicieran rey D7 para defender el caballo, las blancas continuarían torre C7 jaque y después de rey E6, tratando de defender el peón de D5, las blancas continuarían torre A6 jaque y las blancas ganan. Después de caballo B6, las blancas continuarían torre por A7 y las blancas van a capturar el caballo en B6 y ganan. En la partida, después de la jugada torre A5, las negras hicieron torre A8 para defender el peón de A7 y ahora las blancas hicieron la jugada torre A1 desplegando muy buena técnica. Una vez que las piezas negras han sido atadas a la defensa en el flanco de dama, las blancas cambian de frente y aprovechando su mayor movilidad van a invadir por el otro flanco. La partida siguió torre B7, intentando anticiparse a las intenciones de las blancas con la jugada torre B6. La partida siguió torre H1 y después de torre B6, las blancas continuaron torre HA1 y si las negras ahora quisieran repetir posiciones con torre B7, las blancas continuarían torre F6 jaque y después de rey G8, las blancas continuarían torre H1 y están ganando, ya que solo tienen que quitar la torre de F6 para luego dar jaque en H8 y capturar la torre de A8. Así que en la partida, después de la jugada torre A1, las negras hicieron caballo C8, defendiendo el peón de A7 y la torre en B6, a lo que las blancas contestaron torre A5, amenazando capturar el peón de D5. Las negras lo defendieron con rey E6, y después de torre E1, las blancas están amenazando una peligrosa descubierta que ganaría material. Así que las negras respondieron caballo D6, pero las blancas contestaron alfil por D6 jaque, y después de rey por D6, las blancas hicieron torre E5 y están amenazando capturar el peón de D5 y también capturar el peón de G5, así que las blancas están ganando. La partida siguió torre F8, pero después de torre por G5, las blancas amenazan capturar en G6 y capturar en D5 y el final está ganado para las blancas. La partida siguió rey C7 para defender el peón de G6, pero después de torre por D5, ahora las negras contestaron torre F6 intentando desesperadamente contraatacar contra el peón de F2
pero las blancas lo defendieron con torre A2 y están amenazando torre C5 para luego capturar el peón de C4. Así que las negras hicieron rey B6 para defender el peón de A7 y evitar la maniobra de las blancas, pero las blancas continuaron torre C5 y van a capturar el peón de C4, así que las negras abandonaron. Porque no es posible torre C6 para defender el peón, porque las blancas continuarían torre por C6 jaque y después de rey por C6 las blancas continuarían torre por A7 y con 2 peones de ventaja el final está fácilmente ganado para las blancas. Una partida muy instructiva.